Bienvenidos al podcast de Voces de la Nación, el lado B de los panistas. Acompaña a Jerry a descubrir la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros Gaby Salido, ella es diputada local de la Ciudad de México. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jerry? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven. Un placer estar aquí. No, muchas gracias a ti por venirte y darnos un poquito de tu tiempo. Oye Gaby, tú eres de Azcapotzalco, ¿verdad? Fíjate que mi distrito tiene una particularidad, se comparten entre dos alcaldías, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Okay. Prácticamente es 50-50. Ok, muy bien. Platícanos, uno de los principales objetivos de este podcast, Gaby, es que nos platiquen su historia, saber cómo, lo que no nos cuentan en los comunicados, en las entrevistas, cómo llegaste a ser diputada, de dónde, qué estudiaste, también un poco de tu historia. Mira, mi historia en el PAN, en Acción Nacional, es muy larga. Yo llevo más de 33 años militando en el PAN. Okay. Tengo 52 para que no le hagan cuentas, ¿no? Okay. Yo entré en el 88 al PAN con Maquio, soy de esa generación, me enamoré del PAN. Lo escuché en un meeting en la banqueta, ahí empezó la reforma y dijeron, ¿dónde están los volantes? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Y así empecé. Claro. Y llevo muchos años en el PAN, he sido integrante de comités directivos, antes eran distritales, ahora ya son delegacionales, ¿no? Del comité regional, consejera regional, local. Y creo que nada más me falta ser integrante del CEN algún día. Okay. Pero a final de cuentas, digo, mi historia en el PAN es muy larga, pero realmente cómo llego a ser diputado es algo más bien producto, fíjate, que de la circunstancia. Okay. Porque en mi generación siempre había una lógica de hay que prepararse más, ¿no? O sea, todavía no está suficientemente preparado para llegar a un cargo de elección popular. Y sin embargo, en mi caso, pues simplemente sucedió. Un día decidí ser candidata en un proceso interno de Acción Nacional y gané a pesar de todos los todos los pronósticos que decían que yo perdería, ¿no? Primero que nada porque no tenía a alguien que respaldara mi candidatura, ¿no? ¿Fuiste candidata a qué? Fui candidata a diputada local. Okay. O sea, yo siempre he sido diputada local. Okay. He sido diputada local por 3 veces, esta es la tercera ocasión. Uh-huh. La primera vez fue hace 10 años. Uh-huh. Fui 2 veces consecutiva diputada, no es cierto, una vez diputada local, luego fui directora general de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo con Xochitl Gálvez, uh-huh, y luego he sido 2 veces de manera consecutiva, después de eso, nuevamente diputada local. Okay. Así es. Muy bien, ¿y dónde naciste, para empezar? En la Ciudad de México, soy ingeniera industrial de profesión, ¿no? Okay. ¿Y estudiaste en la Unitec? En la Unitec. Okay. ¿No? Ajá. Y ahí pues es cuando te das cuenta que la política es muy generosa porque tiene espacio para todos y para todas, bajo cualquier circunstancia, solamente es querer, creo que la clave es querer transformar, ¿no? Totalmente. ¿En qué momento te diste cuenta que te ibas o en qué momento dijiste me voy a dedicar a la política? Pues en ese momento, cuando vi al Maquio lo escuché. Uh-huh. Es más, en esa elección a mí me tocó tuve la gran fortuna de estar cercana a él en el proceso, bueno, no a él de manera personal, pero él se quedaba a dormir en la Ciudad de México, en la colonia Juárez, si no mal recuerdo, ahí estaba Cuauhtémoc o Juárez, no recuerdo cuál de las dos, que era mi distrito, ¿no? Uh-huh. Entonces me tocó la convivencia con el Maquio y ahí fue cuando dije, pues esto es así es como debe ser. Claro. Y lo que yo escucho de su voz respecto a cómo puede y debe ser México es lo que yo quiero, ¿no? Y ahí me enamoré, ¿no? Qué totalmente, padre. Sí, lo mío es totalmente soñador el asunto, ¿no? Sí, o claro. sea, de corazón, cuando el PAN no ganaba nada, es más, yo te puedo decir que nadie quería ser candidato porque todo el mundo perdía, ¿no? Entonces, uh-huh, más bien era así como, te toca, ¿no? ¿Quién levanta la mano y todo el mundo la bajaba? Así, ¿no? Pues te toca, ni modo, ¿no? Así era en esa época, ¿no? Claro, oye, y bueno, cuéntanos un poquito de Azcapotzalco, el trabajo que has hecho. Vi que hiciste un evento de luchas por ahí, ¿no?
Bueno, ese lo hice realmente, bueno, sí hice uno en Azcapotzalco. Hacemos muchos eventos para integrarnos más con la comunidad. Okay. Realmente la lucha libre, te voy a decir, el lugar donde es más exitoso y donde nos va mejor es Pensil. Okay. Y la Pensil está en Miguel Hidalgo, ¿no? Claro. Las Pensiles, ahí hemos tenido eventos pues verdaderamente impresionantes porque es un tema de identidad, ¿no? Sí, es claro. un tema pues ya mucho de sentido de pertenencia a la comunidad. Y hemos hecho algunos ejercicios similares en Azcapotzalco, pero si me preguntas, creo que donde mejor jala es ahí. Y como ese tenemos otras cosas buscando este acercamiento con la comunidad. Tenemos, por ejemplo, un programa de abasto popular que es... creo que es uno de los programas que más me gustan a mí porque nos permite no nada más interactuar con la comunidad, sino generar este lazo, esta comunicación permanente, estar consciente de los problemas locales, de lo que está pasando de una manera muy cercana. Nosotros iniciamos un poquito antes de la pandemia este programa y ya lleva más de 3 años. Hoy hacemos esta labor en 29 colonias y se ha vuelto un proceso bien interesante porque es un proceso que ya no nos pertenece. Es más, el día cuando anunciamos que va a haber suspensión del programa por una razón nos lo reclaman. Sí. Pero es un programa más bien de la comunidad, ¿no? Claro. Donde incluso se ayuda al consumo local. Hay no solamente... hablamos de perecederos, nosotros acercamos fruta y verdura, pero los vecinos acercan otro tipo de productos como carne, como lácteos, como huevo, en fin, otro tipo de cosas. Incluso hay una cooperativa de mujeres en la Pensil, por ejemplo, que nos hace mole, pipián, cosas así, mujeres que hacen buñuelos, y todo esto se lleva, nos utilizan hoy ya, fíjate qué curioso, como si fuéramos una cadena de distribución de productos que hacen nuestros propios vecinos, entonces es maravilloso, ¿no? Y ese programa pues me apasiona mucho, tanto como las luchas, o sea, si tú me vas a las luchas... Sí, pues, además es un ambiente muy muy enérgico, ¿no? O sea, vas a las luchas, sí, claro, vas a las luchas y sacas todo tu estrés ahí. Bueno, ahí gritas, claro. Ajá, sí, claro. Pero en el otro, en el que te digo, es un programa muy cercano pues al ama de casa, ¿no? Sí. A un sector de la población que normalmente no le interesa la política, lo que le interesa es ayudar y sacar adelante a la familia en circunstancias muy complejas. Entonces, ese es otro sector que creo que debemos de buscar la manera de acercarnos más, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando de qué manera convivir y darnos esa oportunidad de escuchar, ¿no? Y de entender los problemas desde una óptica distinta. ¿Y cómo es acercarte a las personas? ¿Qué te dicen las amas de casa? ¿Qué te dicen las personas? ¿Cómo lo perciben ellos? Pues mira, primero que nada es romper el paradigma de que el diputado solamente va en época electoral. Sí, claro. ¿No? Y que una persona que se dedica a lo público puede estar y entender. Es más, es un ejercicio creo que muy sano porque te permite encontrar la raíz de los problemas. Porque una cosa, o sea, nosotros como habitantes de la capital percibimos los problemas de una manera y básicamente tiene que ver con la forma en la que nos afecta. Claro. A nosotros personalmente. Pero si nos ponemos a escuchar un poquito, quizás el origen del problema es otro, ¿no? Sí. Y si le movemos un poquito en la raíz, podemos generar un beneficio generalizado. Entonces, yo creo que este tipo de cercanía, de comunicación es algo que debemos de fomentar, de propiciar, incluso como Acción Nacional debería de incluir estos procesos en la parte de formación de cuadros, ¿no? Claro, totalmente. Porque pensamos que el ser legislador pues solamente tiene el glamour, ¿no? Del Congreso. Sí. Y yo creo que no, que debería de ser una combinación, ¿no? De territorio, un trabajo territorial, de concientización, de escucha, ¿no? Y evidentemente también tienes que tener un legislador que tenga la posibilidad de comunicarse en diferentes niveles, ¿no? En diferentes plataformas de trabajo. Y escuchar, ¿no? Y escuchar. A mí me sirve porque la mayoría de las cosas que llevo al Congreso, fuera de los temas que son estrictamente técnicos de mis comisiones en las que estoy o la que presido, tienen que ver con temas vecinales, con causas ciudadanas. Sí. Y eso pues le da mucho sentido a nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué le gusta a Gaby Salido?
¿Te gustan los perros? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta la cocina? ¿Qué le gusta a Gaby Salido? Me gusta cocinar, sí me gusta cocinar, me gusta más la repostería. Ok, Hace mucho que no lo hago, pero sí me gusta cocinar. ok. Este, ¿Cuál es tu postre, el mejor postre? hay ¿O el que un, más te hay un gusta? postre que me gusta porque le gustaba a mi papá. Ok, Y lo hacía para darle mucho gusto a mi papá, que son sí. unos merengues con almendras tostadas. ¿Cómo crees? Son muy ligeritos y muy ricos. Y Hasta esos se con me hizo agua la helado, boca. bueno, con helado de chocolate son extraordinarios. Pero hoy ya cocino otro tipo de cosas por el Ok. abasto. Sí, claro. Justamente, pues Sí. luego tenemos que andar dándole recetas a nuestros Sí, vecinos. claro. Entonces, ahora me meto más al tema de la verdura, ¿no? La he estado buscando ahí, hacer cosas con verduras y está padre, Órale. ¿no? Y los animales, bueno, me encantan los animales. ¿Tú Tengo, tienes animales? tengo 3, los Ok. 3 son adoptados, Pero ¿no? son perros. Perros, Ah, ok. son 3 perros, 2 machos y una hembra. Oh, ¿No? ok. ¿Y cómo está el tema de... Hay muchísimos animales en la Ciudad de México, normalmente les dicen los perrijos, ya forman parte de la familia, ¿cómo va el tema? Hay mucho... he visto que hay muchas asociaciones para adopción, para no comprar y estas cosas, no sé Yo creo si... que son temas que hay que regular más, hay muchas áreas de oportunidad. Sí, Tenemos que entender como personas que tenemos una responsabilidad con otros seres vivos, que nuestra responsabilidad no es solamente respecto a nuestro entorno inmediato, claro. sí tenemos que entender nuestra responsabilidad con el planeta y eso conlleva no nada más el tema ambiental, sino también evidentemente nuestra relación con otras especies. Y los animales de compañía particularmente pues nos retribuyen en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo en el emocional, lo que pasa es que a veces creo que la soberbia nos gana y no nos permitimos darnos cuenta de cuánto aportan a nuestras vidas. Yo no soy muy dada a llamarlos perrijos, Ujú. ¿no? Yo sí, 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 sí. sí creo que por un lado los hijos y por Claro. otro lado Sí, claro. las mascotas, pero si tú me preguntas hoy, pues muchos de mis recursos, de mis intenciones y de mi tiempo e incluso de mi paz, tiene que ver con mis perros, ¿no? Sí, O sea, claro. yo pienso en descansar y pienso llegar con mis perros, ¿no? Es parte de pues de mi dinámica, ¿no? Sí, claro. Y los adoro y les destino mucho tiempo de calidad incluso, Sí. ¿no? Entonces, pero como legisladora creo que sí hay un área de oportunidad importantísima. Recientemente yo presenté una iniciativa, por ejemplo, Ujú. para que se empiece a hacer un registro de agresores de animales, Ok. como un registro previo o que pueda tomarse como referencia o antecedente en el caso de violentadores. ¿Por qué? Porque normalmente por ejemplo, en el caso de un feminicidio podemos ver que ese hombre que violentó a una mujer tiene como antecedente el maltrato animal. Sí. Y no solamente es en el caso de feminicidios, cualquier tipo incluso los asesinos seriales, ¿no? Ujú. En Estados Unidos sí hay estudios muy específicos de cómo hay una relación o una correlación entre ambas. El maltrato animal Sí. y que después escala el maltrato humano, ¿no? Y nosotros no tenemos nada de eso, que es una pena. Entonces, creo que son temas que debemos empezar a documentar, a poner en la mesa, a asumir, para que sirva como referente en un futuro para el estudio y prevenir este tipo de violencias, incluso en la parte de formación. Hoy tenemos, por ejemplo, sanciones a los violentadores de animales, pero ¿Pero eso es local o es federal? es local, es Ok. local. Pero seguramente, si se le hubiese puesto atención y lleváramos este registro, no tendríamos que estar pensando en meter a la cárcel a una persona porque mató a un animal. Claro. Se pudo haber prevenido. Y esto llevaría como consecuencia, Sí. pues, el que se puede prevenir que esta persona después violente a otra persona, ya sea su hijo, su hija, su esposa, o incluso, pues vemos algunas personas que violentan en la calle sin razón aparente, ¿no? Entonces ese antecedente es importante, no es lo único, evidentemente en la agenda, pues hay muchísimos Sí. otros temas, el tema Sí, de claro. los zoológicos que se ha descuidado mucho en la ciudad, incluso se aventaron la punta de que este año ni presupuesto les asignaron para la Sí. alimentación de los animales, se ha incrementado la
tasa de animales muertos en zoológicos en la Ciudad de México, y no es otra cosa más que descuido, falta de atención. Nos presumen mucho algunos éxitos como wow, pero estamos dejando de atender las cosas importantes. El tema de los ajolotes, por ejemplo, ¿no? Sí, Ahí tienes espacios donde aparte es una especie en peligro de extinción y es nuestra, ¿no? Y tienes el caso de ajolotes, pues que prácticamente murieron en el Parque Bicentenario por una falta de atención. Un alcalde en Xochimilco que hace un festejo y echa ajolotes a un espacio en el que evidentemente no van a sobrevivir. Claro. O sea, es mucha ignorancia y mucha presunción sobre acciones poco eficientes o efectivas respecto al manejo de los animales, ¿no? Sí. Y como eso creo que tenemos muchas referencias. Y hablamos de un tema, fíjate, curiosamente, que no tiene que ver con la agenda de mis propias comisiones, porque mis comisiones son mucho más técnicas. Como luego me gana el corazón, yo siempre levanto la mano para los temas que tienen que ver más bien con la construcción de la ciudad, de los fierros, la planeación, el espacio público, esas cosas. Y pero no dejo de atender pues otras agendas como esta que sí, pues sí les tengo un particular aprecio, ¿no? Sí, que yo he visto en la Ciudad de México que sí se tiene la cultura, volviendo al tema de los perros, que la mayoría de las personas llevan su bolsita cuando pasean al perro y recogen sus desechos y todo esto. Yo la otra vez platicando con unos amigos nos poníamos a analizar que normalmente donde hay calidad, un poquito más de calidad de vida, las personas sacan a pasear a sus perros. Bueno, analizando, no sabemos si sea verdad, pero que normalmente cuando las personas sacan a pasear a sus perros por la noche o por la mañana muy temprano, hay mayor calidad de vida. Es como es un tema cultural, ¿no? Sí. Y eso habla mucho de una sociedad. Ajá, y de la seguridad, ¿no? También. Bueno, es una combinación de factores, pero cuando tú hablas de una sociedad que dedica tiempo y recursos al cuidado, que es parte de lo que te decía hace rato, al cuidado de otras especies y de estos otros seres vivos que comparte con nosotros este espacio llamado Tierra, pues también habla del nivel cultural y de la cantidad de información que tiene esta sociedad. Los elementos adicionales que te permiten salir a caminar, pues mira, yo te daré otro ejemplo que yo ponía hace unas semanas, ¿no? También las áreas verdes son reflejo de una sociedad mucho más educada, porque entendemos el propósito de los árboles, ¿no? Claro. O sea, no solamente tenemos como muy claro el ciclo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Que el árbol, nos da oxígeno, pero nos da muchas otras cosas más, nos regula la temperatura, es una barrera natural contra el ruido, ¿no? Entonces nos da elementos que inciden directamente en la calidad de vida, y cuando tú a veces caminas por las calles, lo que te dicen es, quítamelo porque me echa basura. Oiga, señora, pues si no echa pañales, ¿no? Echa hojas, se degradan y abonan también al sustrato del suelo, que ayuda a otros elementos más que nos ayudan a tener un planeta pues mucho más sustentable. Entonces es un tema de educación, ¿no? Muy amplio de educación. Y ya entrando al tema de tu comisión, tú eres presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Es correcto. Es una comisión padrísima. Mira, la comisión es nueva, es la segunda legislatura en la que existe, es igual que el Congreso, porque se crea por mandato constitucional. Sí. Y es una comisión, fui presidenta de esta misma comisión desde la legislatura pasada. Ok. Y es un tema bien interesante porque empezamos prácticamente desde la definición y el alcance de lo que es espacio público, ¿no? Y es todo un debate. En esencia, piensa en el espacio público como el espacio en el que hacemos comunidad, en el que nuestra sociedad crea cultura e interactúa y se generan estos vínculos y esta relación entre personas. Entonces el espacio público no puede seguir siendo visto como solamente un parque o una banqueta, sino es un ente articulador de la propia sociedad que pasa por diferentes partes y a final de cuentas te une ciudades enteras, comunidades, países, el planeta, ¿no? O sea, el espacio público debería de ser una parte primordial en la planeación de la ciudad. Que además repercute directamente a la salud del ser humano, ¿no? Pues de una u otra manera sí, porque
igual que los otros factores, Sí. incide en tu calidad de vida. Exactamente. Y es un indicador importantísimo para conocer y saber el tipo de ciudad que tenemos, ¿no? Así es. En la medida en la que tú tienes espacios públicos que son caminables, que son vivibles, ¿no? Sí. Que son asumidos por la sociedad y por la propia comunidad, pues eso va reflejando un mejor índice de calidad de vida en los habitantes de este espacio, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los problemas que tenemos actualmente en cuanto a planeación urbana, en cuanto a aprovechamiento de espacios públicos? Tengo entendido, por ahí hice una investigacioncilla, que en el siglo pasado nos ganó el crecimiento exponencial que hubo en la ciudad. Le ganó a la planeación urbana y todas estas personas que estaban en el campo se vinieron a la ciudad y poblaron las principales ciudades, que son Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Y gracias a esto se hicieron las personas se enfrescaron muchas en viviendas comunes que propició el hacinamiento, y alrededor de la ciudad se hizo, por ahí decían, un círculo de la miseria, ¿no? Que es lo que está alrededor, que sufrían de servicios públicos, de drenaje, de transporte, de luz y todas estas cosas. ¿Cuáles son los problemas actuales de esta planeación? Pues de entrada que ya las condiciones cambiaron diametralmente y se invirtieron. Antes teníamos un país donde la mayoría, como bien dices, vivía en el campo, ¿no? Sí. Hoy se invierte y la mayoría, prácticamente el 70% de la población está en las ciudades. Sí. Y eso pues nos tendría que llevar a una lógica distinta. Las propias ciudades han crecido acorde a la circunstancia. O sea, se generan proyectos específicos porque hay un inversionista, porque hay una posibilidad aquí, pero nunca se había, en el caso de la Ciudad de México, porque hay otros estados donde sí se aplica este ejercicio de planeación, Claro. o por lo menos, fíjate, curiosamente van más adelantados que la Ciudad de México. Sí. Pero en el caso de la Ciudad de México jamás se había visto la planeación como un tema integral. Sí. Siempre se veían como temas aislados. Hoy tenemos una gran oportunidad, también por mandato constitucional, de planear la ciudad. La Constitución nos dice que tiene que haber un instituto que se dedique prácticamente a eso, a cómo vamos a definir y construir nuestra ciudad para los próximos 15 años. Es un reto enorme en el que le hemos fallado, porque aparte hay que decirlo, el actual gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Morena, pues no nada más ha desdeñado el marco jurídico que se le dio, Sí, claro. sino que aparte pareciera ser que está en un reto de incumplimiento de la normatividad. Entonces, el proceso de planeación de la ciudad pues está totalmente lleno de vicios en su integración, cosa que no genera la certeza jurídica necesaria para ningún inversionista. Lo digo, quien Sí, escuche y va a invertir claro. en la ciudad, por lo menos en materia de desarrollo urbano, primero documéntese bien y léale, Sí. porque aquí vivimos pues acorde a la improvisación que nos permite la jefa de gobierno y sus genialidades. Claro. Más allá de eso, en materia de planeación, pues es una enorme oportunidad. ¿Qué es lo que se hace? Primero, pues definir cuáles son las problemáticas de la ciudad, cuáles son los problemas que pueden marcar el desarrollo de la ciudad. Te doy un ejemplo sencillo, puede ser el agua, pueden ser los servicios, la infraestructura, la movilidad, ¿no? Más que nada la movilidad, ¿no? Bueno, más que nada el agua y luego la Sí, movilidad, claro. lo digo con todo respeto, Sí, sí, porque sí. si no tenemos agua, pues cómo vamos a Claro, sobrevivir. totalmente. Y tenemos que ver es pensar cómo darle a nuestra ciudad la posibilidad de futuro. Claro. ¿No? ¿Cómo le das un futuro de 15 años? Entonces, este es el verdadero reto. Sí. Entonces, se hace primero un análisis y un estudio de estos problemas, y acorde a estos problemas se plantean las soluciones y la vocación del uso de la tierra para darle alternativa a estas soluciones. Sí. Entonces, pareciera menor, pero es de lo más complejo, porque incide desde en la política pública, la planeación estratégica de la ciudad, pero también incide en el futuro del patrimonio de cada capitalino, ¿no? Sí. Porque le vas a tomar decisiones que van a tener afectaciones directas a su patrimonio, ¿no? Claro. A su casa, y eso pues, y a su estilo de vida, que eso también hay que decirlo. También es cierto, hoy la ciudad ya no tiene tierra para dónde, por esta explicación que dabas tú hace ratito. Estos cinturones a los que te refieres, pues prácticamente ya no existen, se los ha ido comiendo la ciudad. Entonces, Sí. ya tenemos más bien que nuestra zona metropolitana pareciera ser una sola. Ujú. Y creo que ese es el primer error en la planeación que hoy se plantea.
no se considera como un proyecto metropolitano, sino que la Ciudad de México se planea a sí misma, por sí misma, como independiente, como si no hubiera nada más, más allá del Felipe Ángeles, porque es lo único a lo que hace referencia como dato histórico importantísimo, y como si eso fuera a cambiar el futuro de la ciudad. Fuera de eso, todo lo demás tiene que ver, el planteamiento que hoy se nos hace, yo sí creo que es un planteamiento corto, un planteamiento limitado, que solamente está respondiendo a criterios que tienen que ver con ideología, con la ideología de Morena y con el proyecto personal de Claudia, ¿no? Porque estos planteamientos pareciera ser más bien un esquema que podría traducirse en un futuro en un esquema de fondeo electoral, ¿no? Sí, totalmente. Así lo digo tal cual porque pues la definición de la vocación de la tierra pues se traduce en intereses económicos y por otra parte, estos intereses económicos con el acento que tiene que ver la doctrina de algunos de Morena, y la posibilidad del crecimiento de una estructura de operación política en la ciudad, ¿no? Tú personalmente, ¿qué crees que le hace falta a la ciudad, además de que presupuesto para el metro y para que no se incendie y para que no se inunde, crees que hacen falta más espacios para bicis, para movilidad o sea, para moverte en bicis o qué hace falta? El discurso de este gobierno siempre ha sido que va a invertir para los pobres porque los ricos del poniente, o sea, prácticamente recordarás este mapa que dividía la ciudad, del cual yo reniego porque considero que la ciudad es mucho más que dos colores y dos extremos. Sí. Sin embargo, el discurso oficialista sigue alimentando esta gran división. Entonces, lo que te dicen es que el oriente de la ciudad carece de todo y que el poniente lo tiene todo. Y lo vuelve a reducir solamente a estos dos extremos. Primero que nada, en el poniente también hay carencias. Igual que en algunas zonas del oriente. Y en segundo lugar, la propuesta que se hace, que hace este gobierno, en el discurso pareciera ser que le otorgaría mayores oportunidades, por ejemplo, de movilidad al oriente. Y en los hechos es parcial. Hay la necesidad de infraestructura, por ejemplo, de la infraestructura ciclista. Totalmente. Sin embargo, se sigue concentrando la mayoría de esta infraestructura en la zona del poniente. Hace falta más corredores económicos, de acuerdo, desarrollemos corredores en el oriente. No, el planteamiento sigue siendo el centro y el poniente. Entonces hay muchas carencias en la ciudad, ¿sí? Cada zona tiene sus propias características. Yo te diría que el tema de la movilidad es fundamental. O sea, hoy cualquier capitalino le destina por lo menos 4 horas a transportarse y a trasladarse de un lado para otro, cuando esto debería de ser lo mínimo, o no deberíamos dedicar nuestra vida al traslado, ¿no? Totalmente. Entonces eso es un indicador de que estamos haciendo las cosas mal. Por otra parte, el tema del agua, lo que yo te decía hace rato, el 70% de la ciudad se abastece de pozos, el 30% del sistema Cutzamala. Aquí cada vez que el Cutzamala tiene un problema nos hacen pensar que la ciudad está en crisis. La ciudad está en crisis por mucho más, y solamente es una parte de la ciudad la que entra en crisis. Pero nuestro verdadero problema es cómo realimentamos los mantos freáticos para que nuestros pozos tengan agua. Sí. Ese es el verdadero reto, y darle soluciones palpables a zonas así como Iztapalapa, por ejemplo. Creo que no ha habido un planteamiento de gobierno serio para atender estas carencias, precisamente porque no se ven, ¿no? Cuando tú le inviertes a la infraestructura que tiene que ver con el tema hídrico, pues es algo que no se ve, y a estos gobiernos solamente les gusta invertir con lo que se ve. Caso la línea 12 del metro, ¿no? O sea, era un proyecto que iba por subterráneo e hicieron todo lo necesario para que se viera, y entonces empezamos a tener los problemas que hemos visto desde hace 10 años, ¿no? Sí. Y que pues algunos terminan en tragedias terribles, ¿no? Oye, ¿sí es cierto que la ciudad se está hundiendo gracias a estos temas hídricos? Sí, claro. Por supuesto, eso es natural, porque estamos construidos en un lago en primer lugar, y nosotros seguimos extrayendo el agua del subsuelo. Cada vez que hacemos un desarrollo, tú ves cómo ponen sus bombitas y empiezan a sacar el agua, ¿no? Y no hacemos nada para realimentarlo. Entonces, evidentemente hay un asentamiento natural, lo puedes ver. Te voy a dar un ejemplo, una referencia. Sí. El Ángel de la Independencia, sí. ¿no? Bueno, el Ángel de la Independencia estaba a nivel. El número de escalones
es lo que se ha ido hundiendo en la ciudad. Entonces, fíjate que hay muchos casos así en la ciudad donde tú puedes ver de una manera más que evidente el nivel de hundimiento. Y cada zona tiene sus reacciones diferentes. En la zona de Iztapalapa, por ejemplo, tienes muchísimas fracturas, fallas, llaman fallas, ¿no? Sí. Y entonces tienes hundimientos diferenciados. En la zona de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo tienes minas, o sea, es un suelo que tiene oquedades producto de su historia, y así en el centro pues es más bien el suelo es fangoso y se hunde más, cuando tiembla se siente más, y pues precisamente para eso nos sirven los atlas de riesgo de la ciudad, claro, ¿no? Sí. Para que podamos ver esas cosas, que por cierto, en esta ciudad, en el planteamiento de planeación de la ciudad, el atlas de riesgo no es un elemento considerado más allá que en algunos estudios o en parte de la introducción, pero claro, no para la toma de decisiones estratégicas técnicas. Fíjate qué grave. Sí, es impresionante cómo inclusive hace 500 años tenían más organizada el centro de México los aztecas, ¿no? Que alineaban, o sea, tenían una infraestructura que no carecía de nada con respecto a la salud, y que además alineaban hasta sus pirámides conforme a los astros, ¿no? Entonces, y ahora no nos podemos poner de acuerdo para mantener el metro, para hacer más vías de bici y estas cosas. Pues evidentemente ellos tenían más conocimiento de su entorno que nuestros gobiernos actuales, ¿no? Claro, totalmente. O sea, yo creo que ahí también es, o sea, con toda honestidad, pues aquí vivimos en la improvisación, ¿no? Claro. Oye, y en cuanto a la transparencia, la Ciudad de México también es algo que carece bastante, y voy directamente al tema de las bardas, que hacen lo que quieran y además se pasan las leyes por donde quieren. La corcholata Sheinbaum pintó todas las bardas de gobierno, porque eran del gobierno de la ciudad, con su publicidad, para mantener en la mente del electorado que ella va a ser la candidata a la presidencia de la República, ¿no? Sí, mira, evidentemente hacen uso del Estado y de todas las facilidades que les dé el Estado para obtener una ventaja. Curiosamente eran de las cosas que criticaban en el pasado, ¿no? Creo que si algo hemos trabajado los mexicanos es por tener un sistema que nos permite a todos tener garantizados nuestros derechos e igualdad de condiciones en muchas cosas, y sobre todo en nuestra democracia. Y estos son de los temas que siempre se pelearon por un tema de dar piso parejo a aquellos que aspiraban a un cargo de elección popular. Hoy vemos pues, con claridad que este gobierno no tiene el menor interés en el piso parejo, y lo que les interesa es mantenerse en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Yo ayer apenas estaba en la central de Abastos, pues está todavía lleno de pósters, no solamente de Claudia, ¿no? Sino claro, de invitaciones a la marcha, ¿no? Sí, claro. A la famosa marcha, que yo te diría, pues también, pues qué comparativo tan más pobre cuando pensamos, fíjate, es una marcha que surge como una acción reactiva a un movimiento social totalmente ciudadano, plural, que busca dejar en claro que la defensa de la democracia en el país es primordial, ¿no? Sí. Entonces el presidente reacciona, hace un berrinche y organiza la suya propia en 2 semanas. Y en 2 semanas lo único que vemos no son ciudadanos organizados, sino las estructuras de Morena que vienen desde Baja California o cualquier parte del país a tomar las calles de la capital. Pues eso es un ejemplo más, fíjate, de cómo han ido perdiendo camino y espacios en la capital, ¿no? Porque ya no les da con la estructura local, entonces tenemos que invitar a todo el mundo para decir que la nuestra es más grande, más fuerte, más, ¿no? Somos más que los ciudadanos libres, y pues el mensaje ahí se queda, ¿no? Claro. Y creo que todos nos quedamos con ese, y bueno, y con las cifras del secretario de gobierno diciendo que en la marcha en defensa del INE nada más fueron 12,000 personas y que ayer en la marcha del presidente fueron 1,200,000, ¿no? Entonces, pues ahí te das cuenta. Mira, como en las... Bueno, voy a cuidar mis palabras, pero igual que hace 40 años, sí, ¿no? Claro. El sistema controla todo, controla todos los aspectos del gobierno e incluso controla la comunicación. En la época en la que yo entré al PAN,
hace un chorro. Era parte del debate público, ¿no? Porque las noticias, la comunicación era totalmente controlada por el Estado. Sí. Entonces, incluso había, fíjate, unas calcomanías que no sé si alguien se acuerda que decía, no veas 24 horas porque oculta la verdad. El 24 horas es el noticiero, pues, de cabecera de todo el mundo. Me dices que no porque pues yo soy la más viejita, pero era el noticiero de cabecera, ¿no? Era así como el estelar, Okay. Que llevaba Jacobo Zabludowski. Y entonces, pues era evidentemente tener una línea totalmente apegado a lo que quería el Estado. Entonces, lo que empezaron a hacer las organizaciones ciudadanas fue sacar unas etiquetas así que pegaban en los carros que decían, no veas 24 horas porque oculta la verdad. Entonces era un boicot ciudadano en contra fíjate, de un medio de comunicación como Televisa en ese momento, Sí. porque sesgaba la información respecto a la movilización ciudadana en contra del Estado. Y era lo mismo, exactamente lo mismo. Oye, nos reunimos, había una marcha enorme en Paseo de la Reforma o una manifestación enorme y entonces te decían, no, es que fueron 200 personas, ¿no? Sí. Y los que estábamos en esas marchas veíamos la realidad. Entonces, no se dan cuenta que el boca en boca y el comunicarnos, el ver, y hoy más con las redes sociales, es mucho más fuerte y más poderoso que solamente una línea editorial impuesta por el Estado. Entonces yo creo que se está repitiendo parte de nuestra historia. En el PAN, pues estamos acostumbrados a hacer oposición. Más bien lo que necesitamos es retomar, que no se nos olvide, ¿no? Porque a lo mejor nos empezamos a veces a sentir cómodos y yo creo que no podemos estar cómodos jamás, podemos estar cómodos porque la lucha por la democracia y los derechos de los ciudadanos debe ser permanente, ¿no? Entonces, más bien hay que ponerse las pilas y ya no sé por qué empecé a hablar de esto, porque creo que la pregunta era de otra cosa, pero... Gaby, somos oposición, somos una buena oposición, pero les vamos a ganar la jefatura de gobierno. Por supuesto que sí les vamos a ganar la jefatura de gobierno y por supuesto que somos oposición y yo me atrevo a decir que somos la única oposición constante, permanente en la ciudad y que vamos a seguir siéndolo, ¿no? Los resultados electorales incluso lo demuestran, ¿no? Acción Nacional tuvo más votos que cualquier otro partido, claro, aún en la alianza. Claro. Quiero hacer una acotación importante. Yo en las últimas 2 elecciones he sido candidata por Acción Nacional, solo por Acción Nacional. Yo no he estado en la alianza. Okay. ¿No? Entonces, sí es importante porque a lo mejor mi opinión pues tiene que ver también con ese antecedente. Claro. Pero sí estoy convencida de que a los capitalinos les da mucho más certeza cuando tú llegas con toda claridad y dices, yo soy de Acción Nacional. Evidentemente la alianza tiene una ventaja estratégica que no podemos desdeñar y que tenemos que reconocer también, pero a final de cuentas creo que sí seguimos siendo hoy por hoy el partido de oposición más importante de la capital. Totalmente. Oye, Gaby, nos están oyendo ahorita por Spotify, por Apple Podcast y nos van a ver este miércoles en vivo por Facebook Live. Uh-huh. ¿Algo que le quieras decir a nuestro auditorio? ¿Algo que quieras agregar? Pues miren que este tiempo es de nosotros. Si no nos ponemos las pilas, si no salimos a la calle y no nos damos cuenta que la acción política va más allá de un buen discurso, tiene que ver con nuestras acciones, nuestra congruencia, nuestra convivencia diaria, pues vamos a perder una oportunidad enorme, que hoy México nos necesita, y aprovechando mi edad, te diría, nos necesita, yo diría no igual, sino más que cuando hicimos ese gran esfuerzo por sacar al PRI de los Pinos, porque creo que las circunstancias, aunque es una historia que se repite, hoy el riesgo de caer en una dictadura producto pues de la soberbia de un solo hombre, porque es un solo hombre el que nos está quitando nuestra democracia, es muchísimo más grande y entonces creo que tenemos hoy una responsabilidad enorme, igual que el conocimiento, mientras más conocimiento tienes, más responsabilidad generas, y es exactamente lo mismo. Entonces asumamos la responsabilidad histórica que tenemos y salgamos y hagámoslo. Salgamos, hay que informarnos, hay que platicarlo con los vecinos, con nuestros familiares, que el interés por lo que está pasando crezca para que con esto podamos tomar decisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Gaby, muchísimas gracias por venir, Gracias por darnos un poquito de tu tiempo aquí en el podcast. Te invitamos más adelante a ver si puedes darnos un poquito más de tu tiempo. Claro que sí, ya viste que me gusta platicar, entonces. Encantada de la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Eso fue todo por hoy en el podcast Voces de la Nación, el lado B de los panistas. No olvides escuchar nuestro siguiente episodio. Hasta la